Buenas tardes, estimados alumnos, estimadas alumnas. Hoy continuamos con el último tema del temario de este segundo parcial de Nociones Jurídicas Básicas de la UNED, el tema 11, Derecho Objetivo y Derecho Subjetivo. Bueno, este es un tema que no ha tenido muchos cambios en este nuevo libro, así que se parece mucho al tema que teníamos el año pasado, ¿no? Es prácticamente el mismo. Así que vamos a repasarlo señalando todas las preguntas de test, las preguntas de desarrollo en las que tenéis que hacer especial hincapié, ¿vale? Bueno, los conceptos de derecho subjetivo y derecho objetivo. El concepto de derecho subjetivo se suele contraponer al de derecho objetivo, porque son dos sentidos del mismo término, que es derecho. Por derecho objetivo se entiende ese conjunto de normas jurídicas vigentes o que lo han estado de un determinado tiempo y lugar. Esto fue pregunta de test. De manera que cuando se habla de derecho objetivo o en sentido de derecho objetivo, se alude a lo jurídico en tanto que una norma, en tanto que norma. De hecho, objetivo es un sinónimo del término derecho positivo. También fue pregunta de test. Así que atentos a estos detalles. Por ejemplo, derecho romano es un derecho que tuvo vigencia durante la Edad Antigua, durante el Imperio Romano, la decadencia romana, el romanismo. Se emplea el término de derecho. El derecho romano, pues se considera en el sentido, objetivo. Bien, derecho subjetivo. Cuando hablamos de un derecho, de derecho subjetivo, pues se entiende que se trata de un derecho que concede, hablaríamos como de derechos, ¿verdad? Ya no de el derecho, podríamos hablar de derechos. Entonces decimos que el derecho objetivo se entiende porque concede toda facultad o poder de que es titular un sujeto frente a otro u otros y que le habilita. ¿Le habilita para qué? Pues para hacer algo o para no hacer algo. Bien para exigir a otro que haga o que no haga. ¿En virtud de qué? En virtud de que existe una norma de derecho objetivo que lo establece o lo regula. Por tanto, el derecho en sentido subjetivo, facultas agendi, implica la referencia a una persona, bien o en sentido activo. El caso pues, del titular de un derecho pues, y el bien pasivo, el supuesto de que se trata de un obligado a realizar una conducta que consiste en derecho, ya que aparece el vínculo que ya hemos estudiado antes, necesario entre derecho objetivo y subjetivo, puesto que la norma, para ser válida, tal facultad o poder debe estar regulado en una norma. O sea, es para ser válida esa relación, tiene que estar regulada en una norma de derecho objetivo. Por ejemplo, el propietario de una casa es titular del derecho subjetivo de propiedad y puede hacer y dejar de hacer o exigir su respeto a su dominio, así lo dice el artículo 348 del Código Civil, cuando habla de la propiedad, que dice que es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas por las leyes. Por tanto, ni puede existir un derecho subjetivo sin una norma objetiva que la ampare o que reconozca y que declare su existencia, ni a la inversa. No es concebible un derecho objetivo cuya regulación abstracta pues, no se concrete en nada. Bueno, ahora quizás puede que exista, ¿no? Pero que no se concibe un derecho que no te conceda derechos, ¿verdad? Derechos subjetivos. Como orientación para diferenciar ambos sentidos, el hecho de que los textos jurídicos hablan habitualmente de derecho objetivo en letra mayúscula. Esa también fue pregunta de test. Pues sí, yo puedo decir, yo cuando digo grado en derecho, pues tengo que poner derecho en mayúscula. ¿Por qué? Pues porque se habla del derecho como institución, ¿no? Como rama jurídica, como conjunto de normas, como algo objetivo. Por contra, cuando yo digo un derecho subjetivo, lo pongo en minúscula. Cuando digo tengo derecho a mis clases, es en minúscula. Cuando digo tengo derecho al paro, pues lo tengo que poner en minúscula porque es un derecho subjetivo, es como otros conjuntos de derechos que tengo, ¿no? Pues bien, derecho objetivo y subjetivo son aspectos de la relación jurídica en que se fundamenta, pero al fin y al cabo son caras de la misma moneda, ¿no? Uno es el que sustenta, ambas se sustentan mutuamente, ¿no? Son aspectos de la misma relación. Y una apunta en sentido normativo
y otro u ordenador de esa relación y otro en sentido subjetivo. Pero la relación no puede reducirse al elemento objetivo ni al subjetivo, sino que comprende ambos aspectos de una forma ordenada. Vamos a ver el contenido del derecho subjetivo. Aquí os he puesto el símbolo de Superman para que asociéis subjetivo con superpoderes o con poderes o facultades, ¿veis? Derecho subjetivo y subjetivo con poderes o facultades, ¿veis? Así, pues no me voy a equivocar nunca, ¿verdad? En un test. Si asocio que el derecho subjetivo se expresa, el derecho subjetivo, ¿veis la S de Superman, de subjetivo? Aquí está, Superman subjetivo. La S de subjetivo se expresa en poderes, ¿verdad? O facultades concretos que ofrecen al titular determinadas posibilidades, ya sea frente a sujetos obligados o frente a los demás. El tipo y número de facultades o de poderes que varían según el derecho subjetivo que tomamos en consideración. Por ejemplo, no son iguales las facultades del titular de un derecho de propiedad, pues que los demás tienen que respetar la propiedad y, bueno, pues eso. El mero paisaje de fondo, pues bueno, pueden disfrutarlo, ¿no? Pero al fin y al cabo, las que otorga al titular un derecho de crédito vincula a uno o varios a realizar una acción o omisión. Pues son distintos tipos de derechos, ¿no? Las facultades son distintas, ¿no? Bueno, sea el derecho subjetivo del que hablemos, todos ellos comparten genéricamente una serie de facultades. En su conjunto, genéricamente, de forma general, todos los derechos subjetivos comparten genéricamente una serie de poderes, ¿no? O de facultades. ¿Cuáles son esas en forma general? Pues son el uso y disfrute, la disposición y la pretensión. Bueno, o aquello que pretendo. El uso y disfrute, pues es la facultad que posibilita al titular del derecho subjetivo al ejercicio pacífico y libre de acciones concretas que le permiten tal derecho, pues bueno, expresa el beneficio más directo y palpable que tiene el titular de algo, ¿no? El propietario de una casa aprovecha su uso con los únicos límites que tiene, pues de no hacer muchos ruidos y respetar las normas urbanísticas. Disposición, el otro poder o superpoder. La disposición, pues que permite al titular tomar decisiones oportunas sobre el ejercicio de los derechos, su modificación, su extinción, en razón a la propia naturaleza del derecho de que se trate. Y lo establecido en la norma jurídica, en ese derecho objetivo, ¿no? El propietario de una casa, pues la puede vender y se extingue su derecho, o alquilarla, ¿verdad? Puede alquilarla y coger sus frutos, ¿verdad? Dispondría de ese arrendamiento como arrendador y obtendría los frutos, tendría el disfrute, obtendría los frutos civiles, ¿verdad? Que sería el alquiler de esa propiedad. La pretensión sería todo aquello que puede pretender, ¿verdad? Esta facultad o poder, o superpoder, otorga al titular la posibilidad de exigir a otro o a otros una conducta, hacer una cosa u omitir algo. Consiste materialmente. ¿En qué consiste materialmente este derecho subjetivo? Pues bueno, el propietario de una casa pues puede pretender, defender, ¿no?, su propiedad y puede pretender exigir a otro pues una conducta, decirle, oye, mira, hasta que no puedes levantar una casa a menos de 3 metros o tienes que respetar mi derecho de vistas, ¿sabes? De que pueda haber de vistas que tengo, o tienes que respetar pues bueno, aquello que yo pueda pretender, ¿no? Puedo hacer a otros o exigir a otros una conducta, respetando mi poder de tener una pretensión, ¿no? Una pretensión. Clases, vamos a las clases de derechos subjetivos. Pues bien, tenemos que, según el alcance, atendiendo al sujeto pasivo de los derechos, pueden ser subjetivos. De estos derechos subjetivos, pues atendiendo al sujeto pasivo, pueden ser derechos subjetivos de tipo absoluto o relativo. Son absolutos aquellos que pueden ejercerse frente a todos, es decir, erga omnes, aquellos que sujetos están obligados y son indeterminados. Generan habitualmente deberes
negativos que se concretan en un no hacer. Y estos absolutos se manifiestan de dos maneras. Como derechos personalísimos, esto es, derechos que atañen a la persona considerada en sí misma, por ejemplo, el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad. El contenido de esta protección es personalísima, solamente la puede enervar uno mismo, ¿no? Pues bueno, la obligación de todos de no dañar ni perturbar mi derecho es frente a todos, pues son los que hablaríamos los derechos fundamentales, recogidos en el título 1. Bueno, más concretamente del artículo 14 al artículo 30, 29 más el 30, pero bueno, quedamos con el título 1, vale. Como derechos reales, esto es, los derechos que se proyectan sobre las cosas exteriores al sujeto, o sea, ya no están dentro de la persona, ya son personalísimos, son absolutos, pero son derechos reales, que ya los hemos estudiado en el tema de derechos reales. Son cosas exteriores, el derecho de propiedad, el de hipoteca, pues todos estos, ¿no? Sobre el que yo tengo un derecho real, en cosa propia, ¿verdad? Ya sabéis que puede ser en cosa propia, con la propiedad, o en cosa ajena, como estudiamos en esa gran clasificación de los derechos reales. Ambos pues, estarían aquí contemplados. También tenemos, aparte de los absolutos, que son frente a todos o erga omnes, tenemos los relativos, son aquellos que se ejercen frente a un sujeto o sujetos determinados, los cuales están obligados a hacer una conducta debida, ya sea positiva, hacer, o negativa, no hacer, según el derecho de que se trate. De ahí que se les denomine también como derechos obligacionales. Por ejemplo, los derechos de crédito, la obligación del deudor en un contrato de préstamo de restituir la cantidad de intereses, pues es frente a un sujeto. Soy deudor frente a uno, que es mi acreedor. No es frente a todos erga omnes, sino frente a alguien, ¿no? Al acreedor. También tenemos la clasificación sobre las posibilidades de acción que otorgan, esto es, atendiendo a unos derechos subjetivos de libertad, de pretensión y de modificación jurídica. Por eso tenemos, según esto, podemos clasificarlos derechos subjetivos de libertad, cuando consiste en una facultad de impedir que otros impidan o perturben, es decir, de otra forma, dicho de otra forma, prohíben perturbar, ¿vale?, la autonomía personal del titular, también se equiparan con los derechos absolutos anteriores. ¿Por qué? Porque estos de libertad, pues son libertad frente a todos, frente a que no me perturben. O sea, ahí tenemos el derecho a propiedad, de libertad de pensamiento, esas libertades públicas, esas libertades personales, que esa libertad pues supone que impide a otros que no me perturben en mi libertad, ¿vale? Los derechos de los demás terminan donde empiezan mi libertad, ¿vale? Esto que pregunta de test. De los que los derechos de libertad facultan a impedir que otros prohíban o perturben mi libertad. También tenemos los derechos subjetivos de pretensión, que permiten al titular del derecho menos autonomía que el de libertad, ya que precisan el concurso positivo del sujeto obligado para que puedan ejercerse. Hablamos de los sujetos de los derechos relativos o los derechos obligacionales, como hemos visto antes, el de crédito. Efectivamente, aquí hay una pretensión de obtener un interés o una pretensión de obtener un capital y devolverlo o obtener un interés, ¿no? También tenemos los derechos subjetivos de modificación jurídica, que son también llamados potestativos. ¿Por qué? Porque permiten al titular del derecho una total libertad para decidir unilateralmente sobre cómo puede modificar ese concepto jurídico, es decir, sobre si nace o extingue o modifica y cómo las relaciones y las situaciones jurídicas que pueden derivarse. El ejercicio implica un cambio en el titular de ese derecho subjetivo, pero no implica ninguna constricción para el sujeto o sujetos, aunque puedan tener efectos sobre estos. Ejemplo, todos aquellos de cambio de estado civil, por ejemplo,
pues contraer matrimonio, separación, divorcio, pues el derecho de rescisión de un contrato, el derecho de revocación de una donación, es decir, son derechos subjetivos que implican una modificación jurídica. ¿Que potestativos por qué? Porque lo puedo hacer o puedo no hacer. O sea, está dentro del derecho voluntario, ¿no? Y la posibilidad de hacerlo o no hacerlo, ¿no? Y puedes decidir unilateralmente pues si te divorcias, si te separas, si contraes, si decides rescindir un contrato, pues, todos estos derechos subjetivos estarían aquí dentro de las posibilidades de acción que te dan, clasificados en de libertad, de pretensión y de modificación jurídica. Pues bien, estos derechos subjetivos que estamos viendo van a recaer sobre un objeto. Este objeto se llama genéricamente, en derecho, la cosa. ¿Vale? Quizá deberíamos haber abordado este tema antes, ¿no? En lugar de dejarlo para el final. Pero bueno, ¿qué es la cosa? Pues la cosa es todo poder o facultad, entendemos que debe proyectarse sobre algo determinado, un determinado objeto, una cosa. Se entiende por objeto de derecho todo aquello sobre lo que recae, puede recaer, ¿el qué? Pues esa facultad o poder de superpoder que teníamos, pues recae sobre algo, ¿verdad? Superpoder, esa facultad, ese superpoder que teníamos con los derechos subjetivos, nos recae sobre algo, sobre la cosa, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste ese derecho subjetivo? Jurídicamente, el objeto del derecho subjetivo recibe el nombre técnico de cosa. El significado habitual y jurídico, pues a veces no es equivalente. Cosa, desde el punto de vista jurídico, no se limita a una cosa material, como una casa, un coche, no, sino que incluye también cosas inmateriales, espirituales, ideas, diseños, creaciones, canciones. Pues la cosa también puede ser una canción, ¿vale? La cosa puede ser una idea, un diseño, que lo que llamamos propiedad intelectual, ¿no? Por lo tanto, propiedad industrial. Por lo tanto, la condición fundamental para hablar jurídicamente de cosas es que las diferencia de sujetos. Tienen que tener estas cosas cierto valor. Eso también fue pregunta de test. Y que sean susceptibles de que recaiga sobre ellas un determinado poder o facultad. ¿De acuerdo? Bueno, sobre un derecho de propiedad, una canción, pues va a recaer una facultad o el poder de alguien, ¿no? El autor de una canción tiene el poder o el superpoder de disponer sobre ella del uso, disfrute, pretensión, disposición, pues todo eso hemos visto, ¿no? Vale. Pues bien, las cosas, en sentido jurídico, han de poseer una existencia individual, unitaria, autónoma, para poder ser objeto de derecho subjetivo. Esta individualización puede ser resultado de la propia naturaleza existencial, ya sea una planta, un animal, bueno, aquí ya trataremos esto, o de la intervención humana sobre la realidad de la cosa material. Pues el agua, pues el agua no es cosa hasta que no es envasada en una botella, ¿vale? Como inmaterial, pues puede ser una idea. Se trata de que el objeto pueda ser inequívocamente delimitado, material o espiritualmente. ¿Para qué? Pues para otorgarle cierto valor, porque para poder disponer sobre una cosa y tener poderes, superpoderes, facultades que me habiliten a mí a poder usar, disponer, tener pretensiones sobre esa cosa, tiene que tener un valor o darles yo un valor, ¿no? Y por tanto tiene que ser delimitado o individualizado. Bien, la consideración de los animales como cosas es muy cuestionable. Los animales, actualmente, hasta que no se apruebe esa ley que está todavía pendiente de su aprobación, está el borrador de protección animal, hasta que no se apruebe esa ley, los animales continúan siendo cosas. Cuando entre en vigor esa ley, dejarán de ser cosas, serán sujetos. Pero, en principio, son cosas. Ahora son cosas, o tradicionalmente han sido cosas. Pero se tiende a su protección. Hay una inminente reforma que va a instaurar ese concepto de derechos de los animales,
esto cayó también en 2020, todavía no se ha aprobado. Son cosas, en sentido jurídico, ¿qué son cosas? Pues en sentido jurídico, aquellas realidades materiales o inmateriales, traducibles a un valor patrimonial. Falta aquí el componente de individual, ¿no? Pero ese componente, pues, está también, ¿no?, en el texto. Cabe preguntarse aquí, entonces, ¿qué no son cosas? Pues no son cosas aquellas que escapan del dominio del hombre, que son como bienes que están en la naturaleza, el aire, el agua, las nubes, las estrellas, pues el polen que circula por el aire, pues son cosas que hasta que el hombre no las transforma o hasta que no las aprende, pues son inaprensibles y escapan del dominio del hombre y no pueden ser, en principio, hasta que no los transforma, pues no puede, escapan del dominio del hombre. También están excluidas del tráfico jurídico por ley, la costumbre y los principios generales del derecho, aquellos derechos inherentes a la persona humana, que son llamados res extra commercium, es decir, fuera del alcance, fuera del comercio de los hombres, decía tradicionalmente. Pues no, en ningún caso pueden ser objeto de derecho subjetivo los derechos inherentes a la persona, es decir, el genoma, pues no sé, pues un riñón, un hígado, pues obviamente estas cosas están fuera del tráfico legal de los humanos, están excluidos, en ningún caso pueden ser objeto de derechos subjetivos. No faltan intentos de patrimonializar bienes comunes como el agua, incluso el cuerpo humano. Se pretenden, pues, hacer patentes sobre objetos como el genoma. Pero bueno, en principio tenemos que tener en cuenta para los test que no, en ningún caso puede ser objeto de derecho subjetivo aquellas cosas que están excluidas del tráfico jurídico porque son extracomercio, están fuera del comercio de los hombres. Bueno, aquí tenéis uno de mis magníficos esquemas, bueno, que os pueden, lo que tenéis que hacer es personalizarlo a vosotros, hacerlo a vosotros y hacerlo como os sirvan a vosotros. A mí, pues, me gustan mucho las flechas, las tablas, pues, ¿por qué? Pues porque si me ponen objeto que es sobre la cosa, pues tengo que ser material, inmaterial, cierto valor. Si me ponen el contenido de la pregunta de desarrollo, el contenido de los derechos subjetivos, pues tenemos que expresar poderes. Aquí os ponéis el simbolito de Superman, veréis qué guay. Uso, disfrute, disposición y pretensión. Y bueno, pues también te pueden poner esta clasificación según el alcance, atendiendo al sujeto pasivo o en las posibilidades de acción que otorgan al sujeto activo, pues ya veis, el alcance del sujeto pasivo pues son absolutos o relativos y las posibilidades de acción que otorgan al derecho sujeto activo son libertad, pretensión y modificación jurídica, pues ya veis, aquí es un esquema que os puede venir muy bien para estudiar, si os gusta, y si no, pues os haréis uno que os guste, seguro que os va muy bien también. El concepto y contenido y caracterización del fundamento, concepto, contenido y caracterización y fundamento del deber jurídico. Bueno, pues vamos a ver el deber jurídico, porque en la relación intrínseca con el concepto de derecho subjetivo se da el concepto de deber jurídico. En efecto, es imposible concebir o afirmar ningún derecho subjetivo sin que para alguien le suponga un deber jurídico relativo. Tu derecho subjetivo conlleva un deber jurídico para alguien, porque todo poder o facultad que tiene alguien que tiene un derecho subjetivo, porque lo contempla una norma de derecho objetivo, ¿veis ya un poco por dónde van los tiros? Pues bien, ese poder que tiene alguien, superpoder que hemos comentado, para que no os equivoquéis, pues ¿qué ocurre? Pues que le corresponde un deber u obligación de cumplir por parte de otro, de tal modo que tiene facultades o poderes o deberes, constituyen elementos esenciales de las relaciones y de las normas jurídicas. Pues esta contraposición entre poder y deber, pues tiene siempre pues, elementos esenciales de las normas jurídicas, ¿no? Es lo que constituyen. Cuando el derecho impone deberes, está obligado
cuando el derecho impone deberes, está obligando a un sujeto o sujetos determinados bien a la realización de una determinada conducta establecida en la norma, es decir, hacer algo, o bien a la prohibición de realizar una conducta, no hacer algo. Ambas posibilidades pueden concretarse en el contenido de un deber jurídico, de acción o de no acción. Están relacionadas con el tipo de poder o facultad de que derive la relación jurídica en cuestión, de la norma jurídica que la regula, ese derecho objetivo. No es lo mismo el tipo de conducta que le exige al obligado de un derecho de carácter absoluto, personalísimo o real, que la que requiere de un derecho de carácter relativo, como es el derecho de crédito, porque el primero, como sabemos, comporta una conducta de no hacer nada ante el que pues, decide casarse, ¿no? Y si el segundo, el de un derecho de crédito de carácter relativo, pues sí que supone la obligación o el deber de reintegrar esa cantidad con el interés que corresponda, pues bueno, o devolver ese crédito, ¿no? En definitiva. Una cuestión de gran importancia que se plantea en la relación del deber jurídico es la de su fundamento y caracterización, es decir, la que intenta explicar las razones por las cuales el sujeto o sujetos obligados han de comportarse de manera idéntica, sin depender de las características particulares de cada sujeto. Lo que viene establecido en el propio deber y la caracterización que acompaña a ese deber. Las respuestas a ese fundamento último del deber son diversas y derivan de la concepción jurídica que subyace en ellas. Y como siempre tenemos dos teorías que siempre comentamos, que son las teorías naturalistas y las positivistas. Ya sabéis que esas naturalistas tratan sobre la concepción del derecho como algo superior, que está por encima, anterior a las normas o por encima de las normas, y que todos conocemos de forma natural y todos entendemos que algo conlleva un derecho o un deber, ¿no? Y la teoría positiva, pues es la que estima que el derecho es el que está positivizado, el que está en un texto, el que forma parte de, pues bueno, el derecho plasmado, positivizado, y que la razón de su creación, pues es eso, se constituye con la creación del derecho y su plasmación práctica, ¿no? Bueno, la positivista, pues bueno, vamos con las dos teorías. La naturalista, pues ya sabéis que es la que se caracteriza el deber jurídico como un deber y tiene un fundamento moral. Un deber moral, de tal modo que el cumplimiento de ese deber jurídico se basaría en que se trata de un imperativo de carácter ético al ser ambos deberes sustancialmente el mismo. Cuando hablamos de deberes jurídicos, estamos hablando abiertamente de deberes de tipo moral. ¿Por qué relaciona el deber con la moral? Pues porque si existe un derecho para los naturalistas, un derecho superior a las normas jurídicas que de forma natural todos entendemos y conocemos que existe, pues todos, pues para ese deber que todos conocemos porque por naturaleza entendemos que tengo ese deber, pues lógicamente está relacionado con mi concepción moral de ese deber. Si tengo ese deber o esa obligación, pues lógicamente moralmente tengo que cumplirlo, ¿no? Porque entiendo que naturalmente existe, ¿no? Me obliga el que yo sé de forma natural que estoy obligado a ello. Bien, o igual ocurre con un derecho. Por naturaleza sabré que tengo ese derecho, porque todos conocemos aquellos derechos que por encima de las normas todos tenemos, ¿no? La postura positivista, ¿qué nos dice? Pues que hay una tradición teórica que estima que la razón fundamental de los cumplimientos está en la posibilidad de recurrir a la fuerza en caso de incumplimiento de aquellos. No existe, por tanto, la necesidad de apelar a ninguna otra razón externa al modo de ser del ordenamiento jurídico, moral, ni psicológica. Por lo tanto, el deber jurídico se caracteriza por el puro y simple sometimiento del sujeto o sujetos obligados a esta coacción que les viene dada desde fuera por una norma. Claro, si la postura positivista lo que dice es que el derecho es el que está en la norma y no es otro, pues entonces debemos cumplir esta obligación o este deber. ¿Por qué lo cumplimos? Pues porque una norma nos dice que si no cumplimos ese derecho o ese deber, pues vamos a estar coaccionados, vamos a estar sancionados
vamos a estar compelidos a hacer algo, ¿no? Vamos a estar coaccionados a hacer algo. Una norma nos va a castigar, ¿verdad? Esa norma contempla que o cumplo o me castiga, ¿vale? Entonces, cumplo porque una norma está positivizando ese derecho, esa obligación, y yo, como debo conocer la norma, debo cumplir la norma, estoy obligado porque si no me van a sancionar, me van a hacer algo que contempla la norma. Pues bien, esta es la diferencia. En la postura positivista, como es positivista, no contempla que de forma natural yo debo pensar, de forma natural yo sé que debo cumplir. No, de forma natural esto no lo contemplan. Lo contemplan los naturalistas, que moralmente tenga que cumplir un deber o una obligación. Los positivistas, ¿qué dicen? Pues dicen, tendré que cumplir lógicamente. ¿Por qué? Porque la norma, si no, me va a castigar, me va a imponer una sanción. Pues bien, el sometimiento, según la teoría positivista, va ligado porque los obligados tienen miedo, están sometidos a esa coacción de que la norma me va a sancionar si no cumplo esa obligación. Bueno, pues hasta aquí hemos terminado con el tema 11 y con nuestro repaso a todos los temas que entran en este segundo parcial. Así que el próximo día pues lo dedicaremos, como ya no quedan muchas clases, pues las dedicaremos a resumir todos los temas, a conceptuar las cosas más importantes y bueno, pues os animo a que hagáis los test que tenéis debajo de este vídeo, pues tenéis unos enlaces para hacer unos test, hacedlos porque son los test que han caído desde el año 2020, porque en el 2021 creo que no cayeron de este tema, pero hacer todos los test que tenéis desde 2013 en los enlaces que tenéis señalados en todos los párrafos de este texto y que os vendrán bien para probaros y para que hagáis esos test. Así que nada, mucho ánimo, nos vemos en la siguiente clase, el siguiente vídeo, cuando queráis. Tenéis cualquier pregunta o cualquier duda, ponerlo en comentarios, que contesto a todos los comentarios. Y bueno, cualquier cosa duda que tengáis, no dudéis un minuto y preguntar, que para eso estamos, ¿vale? Muchas gracias, nos vemos en el próximo vídeo y que lo paséis bien. Feliz puente. Chao, hasta luego.